La palabra de Dios fue hecha para mí. Amén. O sea, usted tuvo el privilegio de que Dios escribiera la palabra para que usted la escuche y la ponga por práctica, por obra. Eso es importante. Así es que es su actitud. Si usted quiere escuchar lo que Dios, ese Dios que a veces nosotros le oramos al Señor que nos bendiga, y cuando vemos las maravillas, y cuando Dios a veces nos pega un buen jaloncito, cuando vemos tanta maldad en el mundo, cuando nosotros nos volvemos vulnerables ante el mismo ser humano, nosotros clamamos ante un Dios, ¿cierto o no? Todos claman ante Dios. ¿Cómo es posible que el mundo siga girando durante miles y miles y miles de años y no se retrasa ni un segundo? Bueno, ese Dios, el que nosotros vemos a la creación del alrededor, del universo, de todas las cosas, el poder que tiene ese Dios, fue el Dios que creó la palabra. Pero esta palabra Dios no la creó simplemente para crearla, la creó para cada uno de ustedes. Llámese como se llame. Es su actitud si la desprecia o no la desprecia. Si usted quiere llevarse algo de ella o no. No es mi palabra, no es la palabra del hermano Víctor, no es la palabra del hermano Belardo, es la palabra de Dios. Usted decide si quiere abrazar esta palabra. Yo quiero seguir con el tema, hermanos, en la serie que he comenzado hace como 15, 22 días, sobre el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia, los invito a que vayamos a Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 13, vamos a leer, para que nos sirva de plataforma, ¿verdad?, de referencia a lo que vamos a hablar en esta mañana. Más que un sermón, en esta mañana lo que quiero es enseñarles a ustedes el segundo tema que he titulado El nacimiento de la iglesia. El nacimiento de la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 13. Dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Juntos, unánimes, uno solo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Recio significa fuerte. Que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, ¿verdad? Otras traducciones dice que parecidas, o sea, no eran lenguas de fuego. Dice, asentándose sobre cada uno de ellos, sobre cada una de sus cabezas. Versículo 4, y fueron llenos todos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar de su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí, residentes tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. O sea, están ebrios, borrachos. Hermanos, muchos cristianos, quizás nosotros mismos, no sabemos exactamente qué es la iglesia de Dios, cómo nació la iglesia de Dios, cuándo nació la iglesia de Dios, dónde nació la iglesia de Dios y quién fue el que la instituyó.
Y es importante que cada uno de nosotros sepamos todo esto que tiene que ver con la iglesia de Dios, porque nosotros pertenecemos a esta iglesia. O sea, si usted está aquí es porque usted pertenece a un cuerpo que se llama el cuerpo de Cristo. A ese cuerpo, Cristo le puso la iglesia. Y usted es importante para usted que sepa qué es usted dentro de la iglesia. Que usted sepa qué es la iglesia. ¿Cómo podemos definir la iglesia? ¿De qué está compuesta la iglesia? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué día fue que nació la iglesia? Porque usted pertenece a un órgano importantísimo, al cuerpo de Cristo. No es a cualquier cosa. No es a un partido político, no es a un partido de fútbol, no es a un grupo secular ahí o a una organización, no. Usted pertenece, yo diría, a la organización más pura, más poderosa, más grande del universo, de todo lo creado, que es el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, la iglesia del Señor. Pero antes que nada yo quiero que veamos algunas cosas importantes en cuanto a lo que es la iglesia, aspectos generales que deberíamos de entender. Bueno, primero, ¿qué es la iglesia? La iglesia está conformada por un conjunto o un grupo de hombres y mujeres que decidieron un día seguir a Cristo, creer en Él y hacer que Cristo sea su cabeza, su Señor. Esa es la iglesia. Y muchos han dicho que nosotros somos como ladrillos de los cuales formamos el gran cuerpo de Cristo como si fuera un edificio. Pedro dice que nosotros somos como piedras, ¿verdad? Que vamos formando un edificio. En el Nuevo Testamento se usa la palabra iglesia no para describir un lugar de reunión, menos un edificio, menos un local, sino para describir a ese grupo de hombres y mujeres que entregaron su corazón a Dios. Por eso se le llama iglesia. Nuestro vocablo español o castellano le hemos puesto mal a lo que es el templo. Decimos, bueno, vas a ir a la iglesia, cuando la iglesia es intangible, la iglesia no es algo que se pueda tocar. Yo soy parte de la iglesia y ustedes también, pero también es parte de la iglesia los que han muerto en Cristo, y son parte de la iglesia aquellos que no han nacido todavía. Es interesante, como tal vez, bueno, hay muchos jóvenes también aquí, pero hay muchos jóvenes alrededor del mundo que son cristianos, que todavía no tienen hijos, pero esos hijos que van a tener forman parte de la iglesia que todavía no existe. ¿Me comprenden? O sea, el futuro todavía está compuesto por miembros de la iglesia de Dios. Frecuentemente decimos la iglesia como que es el templo, pero no. La iglesia no es un edificio. Y quiero que me acompañen ahí en 1 Corintios capítulo 1, 2, porque ese es el verdadero término que deberíamos de darle a la iglesia. 1 Corintios 1, 2. Por una simple y sencilla razón. Versículo 1 dice así, 1 Corintios capítulo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia, ¿de quién? De Dios. Ahora, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo, o sea, a ese grupo de personas, de hombres y mujeres, que dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que, ¿qué dice? En cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. La mejor descripción, o la más común, es decir, la iglesia de Dios. Okay, está la iglesia de Dios que se reúne en Comunidad Quirios. Y la iglesia de Dios que se reúne en COT, no sé cómo se llama, hermano, mi Redentor vive, no, ese es el de, Camino de Paz, mi Redentor vive la de Luzmilda. Entonces, hermanos, la iglesia debe caracterizarse porque está compuesta de los hombres y mujeres que decidieron entregar su corazón al Señor.
Número 2. La iglesia de Dios viene de una palabra, ya la he mencionado anteriormente, que en griego se dice eclesia. La eclesia tiene dos, por decir así, dos trasfondos, dos palabras de trasfondo, una en griego y otra en hebreo. Tanto la en griego como la en hebreo significan básicamente lo mismo. Significan personas que son llamadas afuera. De hecho, antes de que viniera Jesucristo en el Antiguo Testamento, se le llamaba eclesia, que traducido en nuestro lenguaje sería iglesia, principalmente en Persia, cuando se le llamaba al pueblo que saliera a una reunión donde se iban a tomar ciertas decisiones muy importantes. Era tanto la autoridad que tenía ese grupo, al cual se le llamaba eclesia en aquel entonces, que ellos decidían si se iban a la guerra o no se iban a la guerra, si hacían negocios con otros países o no. Cualquier decisión que había que tomar en el pueblo, la tomaban en aquel grupo convocado, ¿verdad? Que salían de sus casas y se reunían en un lugar, a eso se le llamaba eclesia. Era tan ordenado y tan democrática ese grupo, era tan democrático que, por decir algo, si querían condenar a una persona o llevarla al destierro, tenían que haber mínimo 60,000 personas que estuvieran de acuerdo. Y había una característica muy interesante en aquella eclesia, estoy hablando muchos años atrás de Cristo. Ese grupo que salía, ¿verdad?, llamado afuera, tenían dos cosas fundamentales en la reunión. Una era que había oración y otra que había sacrificio. Después viene el trasfondo hebreo, que significa básicamente lo mismo, solamente que en hebreo lo que quiere decir era el llamado del pueblo de Israel afuera. Ahora, no debemos de confundir esto con que algunos se ha dicho de que en aquel entonces eclesia significaba los que salían eran como los seleccionados. Eso se llamaría una congregación. Es cierto, una congregación son aquellas personas que se congregan. Es muy diferente a un llamado. ¿Nosotros qué somos? Una congregación, ¿verdad? Aunque deberíamos de ser una eclesia. Y ahora vamos a entender por qué. Dios desea una eclesia, una iglesia. Dios no desea una congregación. Una congregación es aquel grupo de personas que por voluntad propia se congrega en un lugar. Un sindicato, un grupo, una manifestación, que dicen, se congregaron. Entonces en el hebreo le dan un trasfondo y es aquellos que son llamados, o sea, son convocados y todos son convocados. Hermano, nosotros aquí, o los que pertenecemos al liderazgo de la iglesia, los convocamos a cada uno de ustedes los domingos a la iglesia. O sea, no hay nadie que esté excluido. El pueblo de Israel, cuando convocaban en el nombre de eclesia, convocaban a todo el pueblo y no solo a unos cuantos. Eso es algo importante que debemos de conocer de lo que significa la palabra eclesia. Ahora, algo importante, hermanos, que debemos de entender es que existe una iglesia local y existe una iglesia universal. Nosotros somos una iglesia local, una iglesia en donde funciona en un lugar, en una localidad. Aquí en Paraíso no sé cuántas iglesias hay, pero les llamamos iglesias locales a ese grupo de personas que se reúnen en un determinado lugar. Como aquí, nuestra comunidad Quirios es una iglesia local. Una iglesia local. Y hermanos, esto a veces ha traído algún tipo de diferencias entre los ministros. Porque a veces los ministros creen que la iglesia es de ellos. Y que dependiendo de cómo se maneje esa iglesia es mejor que otras. Y han olvidado de que verdaderamente ¿quién es el dueño de la iglesia? El Señor. Acabamos de leer en 1 Corintios que la iglesia es de Dios. Y a veces, hasta en las mismas reuniones de pastores se dice, bueno, la iglesia de Víctor.
y la iglesia de Luzmilda, la iglesia de Abelardo, y en realidad pues es la iglesia que pastorea tal y tal siervo. Entonces aquí ha habido tal vez algunas diferencias entre los ministros cuando se han querido apoderar de la iglesia local. He oído algunos pastores cuando llega alguna de sus ovejas que ha nacido en la iglesia, que desea congregarse en otro lugar, desea ir a visitar otra iglesia porque le queda largo por el trabajo, por la casa, por alguna razón. Y hay pastores que han dicho, pues si usted se va de esta iglesia, pues queda, como decimos, descomulgado. O sea, aquí nació, usted aquí se muere. Y se creen propiedad de las ovejas porque creen que la iglesia local es la iglesia propiedad de ellos. Y debemos entender, hermanos, nosotros como parte de la iglesia, de que la iglesia no le pertenece a ningún ser humano. La iglesia es de Dios. Entonces existe una iglesia local. Ahora, hermanos, es bueno sentirse orgulloso en una congregación. ¿Sí? Yo me siento orgulloso de tener 33 años de estar en Comunidad Quirios. Es bueno recordar, qué sé yo, tal vez las diferentes tradiciones que tenemos o las diferentes prácticas, ¿verdad? Por decir algo, esta práctica o esta costumbre que tenemos nosotros de tener un receso, no en cualquier lugar se da, tampoco es malo, no es pecado. De hecho, no existe una liturgia que sea la que haya que respetar, no existe, ¿verdad? Mi esposa y yo visitamos una iglesia en donde los anuncios se dan en medio del servicio y no a lo último, ¿verdad? Así nadie se va sin los anuncios, etcétera. La liturgia no existe un parámetro que tengamos que cumplir. Entonces, en la iglesia local es bueno sentirse agradado con las cosas que se haga. Pero debemos de tener plena conciencia de que si somos miembros de la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, donde quiera que nos encontremos. Cuando yo visito una iglesia, yo no digo, bueno, es que es cierto, pertenezco a esta iglesia, pero pertenezco a la iglesia de Dios, donde quiera que esté. Así esté en otro país, uno pertenece a la misma iglesia de Dios. Esa es la iglesia local. Después tenemos una iglesia universal. Una iglesia universal que nosotros no conocemos. Y tal vez como el hermano Víctor, que ha viajado más, ha conocido más iglesias y más gente, ¿verdad? Pero nosotros no. O sea, nosotros estamos situados en una localidad en donde vemos pocos, pero existe la iglesia universal, que es aquella que se compone de todos los creyentes, todos los redimidos por la sangre de Cristo, sin distinción de raza, sin distinción de color, sin distinción de clase social, sin distinción de clase económica, nada. En la iglesia del Señor es la iglesia más cosmopolita que existe. Ahí hay de todas las etnias, de todos, feos, bonitos, como sean, ahí están en la iglesia del Señor. Es lo que se llama la iglesia universal. Y Dios viene, ¿por qué? Por la iglesia universal. Dios no viene por los bautistas, ni los luteranos, no viene por los católicos, ni los anglicanos, ni luteranos, nada de eso. Dios viene por una iglesia universal, por una. Es menester de nosotros entonces de saber si pertenecemos o no a esa iglesia universal. Ahora, el conjunto de todas las iglesias locales, pues forman la iglesia local. Y hay iglesias de 2 y hasta de 3 miembros, como hay iglesias de 50,000 miembros. El número no importa. Dios se manifiesta exactamente en cualquier lugar con cualquier número de creyentes. Yo he visto iglesias debajo de un árbol. Como hay iglesias en unos lugares, ¿verdad?, suntuosos, mega iglesias como se llaman hoy en día. Después, hermanos, hay otro término que se llama la iglesia visible. La iglesia visible, hermanos, es aquella que están reunidos en algún edificio como lo somos nosotros ahorita. O sea, esta es la iglesia, Comunidad Quirios. ¿Por qué? Porque podemos ver la iglesia, no el templo, ¿verdad? Podemos verlo cada uno de ustedes. Me pueden ver a mí. O sea, los que estamos congregados aquí estamos formando la iglesia visible de Comunidad Quirios. Aquí en Paraíso de Cartago, con la dirección tal y tal y tal y tal. Nosotros formamos parte de la iglesia universal,
de los millones que puedan haber, o las miles que puedan haber, no sé cuántas, nosotros formamos una partecita. Esa es la iglesia visible. Y cuando nosotros vamos a algún lugar y vemos que hay una iglesia ahí que están aplaudiendo, ¿verdad? Y sabemos que son hermanitos. Bueno, uno dice, eso es una iglesia visible. Usted la puede ver. A veces cuando vamos a algún lado, a todos les ha pasado, me imagino, conocen a un hermano. Ah, ¿usted es cristiano? Sí, ¿dónde asiste? Tal lado. Ah, yo asisto en tal comunidad Quirios. Ah, sí. Y ya uno se identifica y ya sabe uno que aquella persona es parte de la iglesia visible. Porque usted lo puede ver. Pero, así como hay una iglesia visible, existe la iglesia invisible. Es la iglesia que no se puede ver. Lamentablemente, y hay que admitirlo, hermanos, la iglesia visible no es la iglesia invisible. La iglesia visible, la que se ve, es mucho más grande que la invisible. Y la iglesia invisible está compuesta por los verdaderos cristianos que han entregado su corazón al Señor, que siguen al Señor y que solo el Espíritu Santo y solo Él saben quiénes son. Yo esperaría que toda la iglesia visible que hoy veo sea parte de la iglesia invisible que no veo. Pero es muy probable que nosotros podamos ver una iglesia, no sé, me ocurre de 1000 miembros. Esa es la iglesia visible que yo veo en ese momento, 1000 miembros. Pero es muy probable que la iglesia invisible sea solo de 500, 600 o quién sabe cuántos. El Espíritu Santo sí sabe. El Espíritu Santo dice, ese sí es mi hijo, ese, y ese, y ese, y ese, y ese, los demás no. Esa es la iglesia invisible. Jesús tuvo 12 discípulos, 12 apóstoles, ¿verdad? Él tenía su iglesia de 12. Esa era la iglesia visible. Pero la iglesia invisible de Jesús tenía ¿cuántos? Estoy hablando en términos, la Biblia no dice, ¿verdad? Vaya a decir, hermano Víctor. Álvaro dijo que Jesús tenía una iglesia. Sí, de 11. Se le perdió uno y andaban los 12. Pero él nunca su corazón se convirtió. Y contaba, ahí iba y comía y le dio poder de hacer milagros. Una persona que haga milagros no significa nada. Dios es soberano. Si hizo hablar hasta una mula. O una burra, ahorita no me acuerdo. Entonces la iglesia invisible, hermanos, tenemos que tener el concepto de que son todos aquellos que solo el Espíritu Santo conoce y reconoce que son sus verdaderos hijos. Así es que el hecho de que usted venga a un templo o que vea a una persona que vaya al templo no la constituye como hijo de Dios o como parte de la iglesia de Dios. Yo esperaría que sí, y ese sería mi anhelo. Pero debemos de estar completamente seguros si verdaderamente pertenecemos a la iglesia invisible y no solamente a la iglesia visible. Esos términos, hermanos, es importante que nosotros los entendamos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ahora, eso es lo que es iglesia. Ya usted sabe que usted pertenece a una iglesia local, que también pertenece a una iglesia universal y que puede que o pertenece a una iglesia visible o a una invisible. Yo esperaría que usted diga, yo pertenezco a la iglesia invisible. Otra pregunta, hermanos, ¿cómo nació la iglesia? Porque todo tiene que tener un nacimiento. Y no vamos a hablar aquí de la historia de la iglesia, con la reforma y todo esto, del catolicismo, no, sino, ¿cuál es su verdadera raíz? ¿De dónde? ¿De dónde fue que salió ya a partir de ese momento hasta los días de hoy? Es cierto que la iglesia ha sufrido un montón de situaciones a través de los 2000 y resto de años que tiene. Bueno, todavía no tiene los 2000 años la iglesia, pero todas las cosas que han pasado, ¿verdad? Con las persecuciones, ¿verdad? Las cruzadas y todo lo que es la Inquisición, eso es parte de la historia, pero hay un nacimiento, como el nacimiento de un bebé. ¿A partir de qué nació? Hermanos, después de la resurrección de Jesús, Jesús estuvo 40 días apareciéndose a sus discípulos. Y siempre les encomendaba algo, les instruyó en algo. Les dijo que no se fueran de Jerusalén. No se vayan de Jerusalén porque es necesario que reciban
la promesa que del Padre les había dado. Y Jesús durante esos 40 días les estuvo recomendando: no se vayan de Jerusalén, no se vayan para ningún otro lado. Y yo quiero que busquemos Hechos capítulo 1, versículo 4, donde empezamos, solo que en el capítulo 1 dice así. Es importante cómo estaban esta gente, cómo fueron obedientes. Estos discípulos de Jesús, cuando Jesús les dijo eso, fueron obedientes a la palabra. Dice así, capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa fue la recomendación que Jesús les dio. Ellos estaban unidos, estaban unánimes, estaban ellos en oración, pero estaban a la espera de la promesa que Jesús les había dicho. Hermanos, nosotros como iglesia deberíamos de estar también unánimes en la espera de todas las promesas que el Señor a nosotros nos está haciendo día a día, y no olvidando ninguna de ellas, pero sí manteniendo la obediencia que estos discípulos le dieron al Señor. Ellos no se fueron de Jerusalén. Las palabras de Jesús fueron cumplidas exactamente en el día de Pentecostés. ¿Cuál promesa? Leo para ustedes, Lucas, no lo busquen, Lucas 24, 29. Dice así: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Otra vez le dice eso, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Aquí hay algo muy interesante, hermanos, algo importante que hay que reconocer. El Espíritu Santo dice que hasta que seamos investidos desde lo alto por el Espíritu Santo. Hermanos, siempre el poder manifestado en cualquier persona siempre va a ser por medio del poder del Espíritu Santo. Siempre. La Biblia nos da una serie de ejemplos en donde es el Espíritu Santo, y los que hemos estado en el curso desde el inicio, cuando estudiamos el credo de los apóstoles y vimos las funciones de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, llegamos a entender cómo es que es el Espíritu Santo quien hace posible lo que es el poder de Dios. La naturaleza que se controla, ¿verdad?, que se alimenta a sí misma, es poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien está renovando constantemente la creación. El Espíritu Santo es el que hace que nosotros vayamos envejeciendo, nos vayamos creciendo, que nos vayamos fortaleciendo. O sea, todo lo que se mueve en el mundo es poder del Espíritu Santo. Recuerden lo que dice en Génesis, en el capítulo 1, y el Espíritu Santo dice que se movía sobre la faz de las aguas. Sansón, la gente cree que Sansón fue el hombre más fuerte de la Biblia, y Sansón no era el hombre más fuerte de la Biblia. ¿Quién era? Mis estudiantes, ¿dónde están? ¿Quién era el hombre más fuerte de la Biblia? ¿Me lo olvidó? Goliat, hermanos. Goliat es el hombre más fuerte que menciona la Biblia. Sansón no era fuerte. Dice, quizás, hermano Álvaro, ya ahora sí me va a hacer. No. Hay que leer bien la escritura. La Biblia dice que cuando venía el Espíritu de Dios sobre Sansón, podía hacer esto y esto y esto y esto. Cuando a él se le cortó el cabello por su desobediencia, el Espíritu Santo, que dice la Biblia, se fue de él. Y después oró para que le mandara otra vez el Espíritu Santo. Y fue como destruyó aquel lugar en donde estaban. David también. David dice que el Espíritu Santo dice que vino y se posó sobre él. Dice que él mataba a un león y mataba a un oso. Porque dice que así como Dios estaba con él, así iba a matar también al filisteo. Hermanos, el Espíritu Santo siempre será el que nos da ese poder. Inclusive a la Virgen María. El poder del Espíritu Santo vino y ¿qué? Y la concibió.
Por cierto, bueno, mejor lo dejo ahí porque voy a hacer un enredo. Pero es interesante saber que Jesús no tenía sangre de María, ¿verdad? Entonces no era hijo de María. ¿Era hijo de quién? De Dios. Bueno. También en Juan 16, 12, 15, también el Señor dice que esperen en Jerusalén para que Él va a mandar, dice que un ayudador, otro como Él, dice otra versión. El Espíritu Santo que usted y yo tenemos es otro como Jesús. Por eso Jesús dijo que yo estaré con vosotros hasta lo último del fin del mundo. Pero Jesús dice que está a la diestra de Dios Padre. ¿Por qué? Porque Él nos dejó otro como Él. Por eso cuando Él les dijo, mire, yo me voy a ir, y los apóstoles se entristecieron, ¿cómo que te vas a ir y todo? Dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no, no voy a poder enviar la promesa del Padre. Porque Jesús estaba sujeto a la parte material. Jesús podía solamente viajar pocos kilómetros. Jesús era de carne y hueso, se cansaba, dormía, ¿verdad? Él no pudo predicarle a miles y miles y miles como se puede predicar hoy a través de la tecnología. Pero si se iba él, iba a mandar el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo sí puede estar en todo lugar, en cada uno de los que forman la iglesia del Señor. ¿Están entendiendo, hermanos? Este ayudador, que se encuentra en Juan 14, 26, en la palabra griega es parakletos. Y parakletos se puede traducir como el que ayuda, como un abogado. Se dice que cuando uno, ¿por qué usted busca un abogado? Los que han buscado un abogado, ¿para qué lo buscan? ¿Para qué? Para que nos ayude en algo que nosotros no entendemos o no tenemos esa autoridad. Que me defienda, que me gane un pleito, que me inscriba un vehículo, una propiedad. Bueno, aquí la idea del parakletos es alguien que está a la par mía para aconsejarme. Para que diga, haga esto y haga esto, y no haga esto y no haga el otro. Ese es el parakletos, el ayudador, el consolador que Jesús iba a enviar para cada uno de nosotros. Por eso le dijo a los discípulos, miren, no se vayan, quédense en Jerusalén, porque yo les voy a mandar una promesa que yo les hice. ¿Se acuerdan? Que van a ser investidos con poder desde lo alto. Y los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Capítulo 2, versículo 4. Dice así, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ellos no hablaban por sí mismos, hermanos. Hoy y gracias a Dios que ha desaparecido un poco, pero hace muchos años, el don de lenguas se hacía manipuladamente y comenzaban a repetir ciertas palabras incoherentes. La Biblia me enseña que puede haber un don de lenguas, puede haber una manifestación de lenguas, pero dice que va a hablar conforme ¿qué? Conforme el Espíritu da de que hablen las lenguas. Eso fue nada más una manifestación, no era la llenura del Espíritu Santo, era una manifestación de que habían sido llenos del Espíritu Santo. Ese día, hermanos, el apóstol Pedro predicó. El apóstol Pedro anteriormente había sido tan lleno de temor antes de esto, que inclusive negó al Señor. Perdió la confianza en el Señor, que se fue a pescar otra vez. Pero cuando el Señor se le apareció, y fue cuando reconfortó su corazón, porque su corazón estaba lastimado, herido, él se sentía mal de haber traicionado al Señor, de haberlo negado 3 veces. Y el Señor cuando le dijo, el Señor Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas 3 veces? Pues Pedro se reconfortó. Y más cuando él supo que Jesús le había dicho, vayan y díganle a mis discípulos y a Pedro de las cosas que han visto hoy, le dijo a aquellos. Entonces, aquí nosotros tenemos a un Pedro, después de haber recibido el Espíritu Santo, predicando con poder. Anteriormente Pedro estaba lleno de temor, huyendo, pero se hace caso de lo que el Señor Jesús haya dicho, reúnanse todos, no se vayan de Jerusalén. Estaban ahí los 120 orando unánimes y llegó el Espíritu Santo. Y con el poder con que fue investido Pedro, dice la Biblia que dio su primer sermón.
Creo que se encuentra en el versículo 38. Pedro en el versículo 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, ¿saben cuántos se convirtieron en ese primer sermón? 3,000 personas. 3,000 personas con el poder de la predicación de Pedro, porque Pedro había sido investido de poder desde lo alto por el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Entonces, hermanos, a partir de ese día nació la iglesia. En Pentecostés, con el primer discurso de Pedro, convirtiéndose 3,000 personas, hermanos, nace la iglesia cristiana. Nace la iglesia de Dios que hasta el día de hoy se mantiene. Con la venida del Espíritu Santo, la llenura de aquellos 120 y la predicación primera de Pedro en el sermón, convirtiendo 3,000 personas, nace la iglesia del Señor. Ese primer bautismo con el Espíritu Santo sería el punto culminante de donde nacería la iglesia del Señor. Ese día, los apóstoles presentaron las primicias o la primera cosecha de lo que era la iglesia cristiana de Dios. Hasta ahí todos los que habían eran ¿qué? Discípulos de Cristo. ¿Me están siguiendo, hermanos? Los que estaban en ese aposento alto orando eran discípulos de Cristo. Cristo les ha dicho: no se vayan, váyanse para la iglesia ahí, a la casa de no sé de quién, en Jerusalén, no se vayan. Pero cuando Pedro predicó y se convirtieron estas 3,000 personas, esas 3,000 personas eran ya las primicias. Primicias son la primera cosecha. Pedro dijo: ahora sí, Señor, estos son los primeros frutos de la iglesia en Pentecostés. Ahora, no quiero aburrirlos para que no se me duerman, pero la palabra Pentecostés significa el 50º día, y eso viene desde el Antiguo Testamento. A los 50 días de que el pueblo de Israel salió de Egipto, el Señor les dio sus leyes. Y después, cada 50 días, después de que se presentaba la cosecha, había una fiesta que se llamaba la fiesta de las primicias o la fiesta de las cosechas. Por decir algo, si hoy estábamos todos recogiendo el trigo, hoy se le ofrecía, el sacerdote ofrecía las primeras cosechas de trigo. Era una fiesta. Todos traían la parte y el sacerdote ofrecía al Señor las primeras cosechas. A partir de ese día se contaban 50 días, o sea, 3 semanas, ¿verdad? 7 por 7, 49. Y en el último día, que era el día de reposo, era el número 50. Y en ese número 50, que significa Pentecostos en griego, que significaba 50º día, era donde se hacía la ofrenda al Señor por las primicias, por toda la cosecha, en agradecimiento. Eso venía a ser imagen del Pentecostés del Nuevo Testamento, en donde iban a ser un nuevo pueblo el día de Pentecostés. Vea que el Señor durante 40 días les estuvo diciendo: Jesús fue sacrificado en la Pascua, así como el cordero en Egipto fue también. Se dice que el cordero fue la Pascua para liberar al pueblo de Israel. 50 días después de que se sacrificara el cordero, cuando se pintaron los dinteles de sangre, a los 50 días en el monte Horeb, el Señor entregó la ley. 50 días después de que Cristo fue justificado como nuestra Pascua, el Cordero de Dios, 50 días exactamente, el Señor nos entrega el Espíritu Santo. Antes en los 50 días, la ley estaba escrita en las tablas que le dio a Moisés. Ahora en Pentecostés el Señor dice que va a labrar esa misma ley en Pentecostés por medio del Espíritu Santo, pero en las tablas de su corazón. Ahí nació la iglesia. Estaba naciendo un nuevo Israel, un nuevo pueblo de Dios. Ya iba a tener en cuenta tanto israelitas como gentiles. Ya no había un pueblo separado de ser Israel del demás pueblo, no. Por eso el Señor dijo: ya ahora serían un solo pueblo. No habrá ni griego, ni hebreo, ni libre, ni esclavo, ni mujer, ni hombre,
todos iban a ser iguales. ¿Entendieron, hermanos? El día de Pentecostés marca el inicio de la iglesia, pero tenía una razón de ser. ¿Por qué no el 30 días? ¿Por qué no a los 25, a los 12? No, tenía que ser en Pentecostés, porque a los 50 días después de la Pascua del Cordero, de la ovejita aquella, Dios entregó la ley, pero después de la Pascua, como Cristo, Cordero de Dios, entregó su ley, pero en diferentes lugares. Ahora es en corazones espirituales. En aquel entonces era en piedras, labrado en piedras. Bueno, vamos rápidamente, hermanos. ¿Dónde nació la iglesia? De eso no hay mucho que hablar, ya lo hemos dicho. Nació en la ciudad 3 veces santa. La ciudad que en los Salmos y en muchas escrituras del Antiguo Testamento se decía que era la ciudad de Dios. Solo ahí podía nacer la iglesia. La iglesia no podía nacer en otro lugar que no fuera Jerusalén. Se dice que la Jerusalén es 3 veces santa porque tanto la cultura judía, la cultura musulmana y la cultura cristiana tienen ahí los 3 monumentos o los 3 edificios sagrados, ¿verdad? Entonces por eso se dice que Jerusalén es la ciudad 3 veces santa. Y el Señor, el día que venga, dice que Él se va a ir a parar, ¿dónde? En los montes de los olivos, en Jerusalén. Ahí es donde Él va a poner su pie. Ahora, algo que también es importante que usted conozca, porque en muchos casos nos hemos encontrado con católicos que han estudiado un poco y que saben de Biblia y comienzan a querer cambiar nuestra doctrina de quién fue el verdadero fundador de la iglesia. Ya supimos qué es iglesia, sabemos si pertenecemos o no pertenecemos a la iglesia, sabemos dónde nació la iglesia, el porqué de la iglesia, de dónde salió, pero necesitamos también saber quién es el verdadero fundador de la iglesia. O sea, esta iglesia no la fundó el hermano Víctor, y la que ven con no la fundó el hermano Abelardo. Es cierto que Cristo instituyó 5 ministerios, y uno de ellos es el ministerio de los apóstoles, que se encargan de andar fundando iglesias, pero esa fundación es meramente administrativa. Eso es llegar y establecer una iglesia, nombrar a una persona y seguirle dando la cobertura espiritual. Pero el verdadero fundador de la iglesia fue Jesús mismo. Él, con la manera en que se manifestó a sus discípulos, la manera en que Él murió, la manera en que lo que Él prometió, todo lo que Él hizo por la iglesia, lo hace merecedor de ser el fundador de la iglesia. Hay una creencia que promueve la Iglesia Católica Romana, en donde dice que el que se le instituyó la iglesia fue a Pedro. Porque utiliza un juego de palabras griegas, que ahorita no vamos a entrar en detalle. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿quiénes dicen que soy yo? Y Pedro dice, bueno, uno dice que sos Elías, otro dice que eres Juan el Bautista, otro dice que eres el profeta. Bueno, ¿y quién dices tú que eres, que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él dijo, bienaventurado eres porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino que mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Y ahí viene la confusión. Y yo digo que ahora que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y de ahí se agarran, porque hay un juego de palabras entre Petro y Petras, y bueno, pero la Biblia solamente es ese argumento que no tiene ninguna validez, pero la Biblia de tapa a tapa sabemos que de lo que se habla aquí es simplemente de Jesús. La piedra angular que los constructores desecharon, siempre hemos sabido que ha sido Jesús mismo. Y nada puede ser más erróneo, hermanos, de que suponer que Cristo le fuera a entregar la propiedad de su iglesia a una persona como Pedro. Si todavía le faltaba la negación, todavía le faltaba hasta maldecir, le faltaba no creer en él. Pedro no era un hombre perfecto, no podía entregarle la fundación de la iglesia a un hombre, como se cree.
y que a partir de ahí los papas son los sucesores de Pedro. Eso no es así. Sabemos que Cristo mismo es la roca. Él es la roca y es el fundamento principal para que se fundara la iglesia. Y dice la Biblia, hay otro. O sea, cuidadito, miren, cuidado, hay otro en qué poner como fundamento. No existe nada otra cosa que poner como fundamento, que intenten poner como fundamento. Eso de que a Pedro se le dijo que si al que le perdones vuestros pecados, le serán perdonados, y a los que retuvieren los pecados les serán retenidos. Eso es una pretensión humana demasiado orgullosa. Saber que un hombre de carne y hueso, pecador, porque dice la Biblia que todos los hombres, no hay ni uno solo bueno, va a perdonar pecados. No. La verdadera explicación de esa palabra es que a Pedro, en representación de la iglesia, se le dijo que podía prohibir o permitir los pecados, enseñar si era algo legal o ilegal. Y es lo que hacemos nosotros. Los ministros de hoy en día, eso es lo que hacen. El hermano Víctor, aquí como pastor y responsable de la congregación, nos puede enseñar lo que es bueno y lo que es malo. Él sabrá si permite una cosa o no la permite. Eso es lo que quiso decir Jesús a Pedro en esa conversación, Jesús con esa conversación con Pedro. Termino con esto, hermanos. El Espíritu Santo, el abogado que les dije yo, ese Paracletos que Jesús había enviado a cada uno de nosotros, estaba reemplazando por decirlo así, a un vigilante en el Antiguo Testamento, que era la ley de Moisés. O sea, ya la ley de Moisés no estaba vigilando la adoración a Dios. No sé si me explico. Antes del Espíritu Santo había un vigilante, por ponerlo como personificación, había un vigilante acerca de la adoración de Dios. Tanto es así que los fariseos se hicieron demasiado estrictos en esa vigilancia. Pero Jesús en Pentecostés llega y manda a ese consolador para que nos enseñen ahora todas las cosas. Y reemplaza la ley, reemplaza toda la ley de Moisés. Y ahora sí, el Espíritu Santo es quien dice la palabra que nos va a ir enseñando todas las cosas que nosotros necesitamos conocer. Hasta ese día, hermanos, esta palabra no estaba escrita. Hasta ese día, 30 años después de que del nacimiento de Jesús se fundó la iglesia. Después de ahí fue que comenzó a escribirse la Biblia. En el concilio de Trenton, año 325, se comenzó ya a escribir la Biblia. Pero vean que ahí había ya una promesa. Mandando el Espíritu Santo, dijo que nos iba a enseñar lo que debíamos de aprender. Aquí está lo que Jesús prometió. Jesús prometió que nos iba a enseñar. Cuando usted abra la Biblia, ¿sabe quién es el que le ayuda a interpretarla? ¿Sabe quién es el que le ayuda a entenderla? ¿Por qué es tan importante leerla todos los días y ponerle atención? Porque es el Espíritu Santo quien nos va a dirigir. Es cierto que nosotros como seres humanos podemos ayudarles. Simplemente nada más es transmitir ideas. Pero el que verdaderamente da la revelación es el Espíritu Santo. No es ningún hombre, hermanos. Él prometió eso. Y aquí lo tenemos. Por eso dije al inicio, es responsabilidad suya si usted quiere la palabra de Dios o la desprecia. La venida del Espíritu Santo, hermanos, a los corazones y mentes humanas, en ese día de Pentecostés, marcó el nacimiento verdadero de la iglesia. Cuando usted le pregunten, ¿y cuándo nació la iglesia? El día de Pentecostés. Con la conversión de los primeros 3,000 personas, 3,000 hermanos que se convirtieron aquel día, nació la iglesia, y a partir de ahí constantemente la iglesia existe. Varias cositas importantes nada más. La iglesia es descrita como la iglesia de Cristo, porque Cristo es la cabeza, según Efesios 5:23. Por consecuencia, hermanos, la iglesia debe de moverse, y la iglesia está para trabajar con el pensamiento de Cristo. La iglesia no puede moverse, la iglesia no puede predicar, la iglesia no puede caminar, la iglesia no puede pensar diferente a como piensa Cristo.
¿Cómo es posible que hay iglesias que se dicen cristianas en donde ya se acepta el matrimonio bisexual? No puede ser eso. Porque la iglesia no pone los mandamientos, no lo pueden poner los hombres. Ya Dios puso todos sus mandamientos en la Biblia. Nosotros no podemos pensar diferente a como pensaba Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y la cabeza es la que manda el cuerpo. Nosotros nunca hemos visto que nosotros queremos ir para allá y el cuerpo agarra para allá, ¿verdad? Para donde yo quiero llevar el cuerpo y lo que yo quiero que haga, el cuerpo me obedece. Porque en consecuencia, hermanos, la iglesia debe vivir de acuerdo a cómo vive Cristo. Jesús actúa a través de la iglesia. A veces nosotros queremos que Jesús actúe por medio de su Espíritu Santo o se manifieste de una manera milagrosa. Es cierto que lo puede hacer. Pero ¿saben para qué puso Dios la iglesia? Para que sea su representante. A veces nosotros quisiéramos que el Señor hiciera milagros, hiciera muchas cosas, y es cierto. Y los puede hacer. Pero para eso Dios dejó una iglesia. ¿Dios puede ayudar al necesitado? Claro que sí. ¿Pero para qué dejó la iglesia? Para que ayude al necesitado. ¿Dios puede hacer que las piedras hablen? Claro que sí. Hace un rato dijo, puso a hablar hasta una burra. Pero Dios, ¿qué es lo que quiere que hable es usted? O sea, su iglesia. Dios quiere que nosotros mostremos misericordia, porque Él es misericordioso. Dios quiere que nosotros seamos santos, porque Cristo es santo. Somos la extensión de Cristo. Un hombre, por cierto dicen que era indio, hablando de la iglesia, dijo que la iglesia era la vida continua de Cristo. O sea, la iglesia lo que tenía que hacer era continuar la vida de Cristo, solamente que Cristo desapareció corporalmente, pero seguimos igual en los tiempos de Cristo, solamente que Cristo ahora vive en cada uno de nosotros. Que a veces somos como demasiado folclóricos, vemos como que la vida de Cristo está ya 2000 años atrás, en los tiempos bíblicos, y a veces hasta añoramos haber vivido en aquel tiempo, ¿verdad? Para conocer. Y no, o sea, todavía estamos en el tiempo de Cristo, no ha venido todavía. La vida de Cristo continúa, hay que predicar, debemos de alabar, debemos de ayudar, ser misericordiosos, aborrecer el pecado, etcétera, etcétera. Todo lo mismo que Cristo instituyó hace más de 2000 años. Termino con esta aplicación para nuestras vidas, hermanos. Algo muy claro, lo predicamos poco y lo practicamos todavía más poco. En los tiempos bíblicos, lo que llamamos la iglesia primitiva, ellos no tenían edificios. No podían, por un lado, porque eran muy pobres. No podían porque estaban siendo perseguidos, ¿verdad? Así que ellos se reunían por las casas. Es lo que se llamaban templos casas. En cualquier casa. Bueno, la iglesia que está en la casa de Carlos. Bueno, ahí había una iglesia. No era un templo. Lo que se necesitaba nada más era una casa con un aposento lo suficientemente grande como para albergar a algunas personas y hablarles ahí acerca del evangelio. Así sucedió con la casa de Cornelio y ahí mencionan algunos lugares en donde se reunían, ¿verdad? Personas devotas, cristianas, que tenían una buena casa, la ponían a disposición para que se predicara ahí el evangelio. Así es que hoy tenemos mal usada la palabra iglesia para decir el templo. Es cierto, ya nosotros lo tenemos como un sinónimo. La iglesia, sabemos qué es esto. Vamos a pintar la iglesia, pero reconocer que la iglesia somos el cuerpo de creyentes. Hermanos, esas asambleas, esos grupitos, ahí se predicaba la palabra de Dios. Y algo de lo que nosotros hemos abandonado, porque en un principio yo recuerdo que predicábamos un poco acerca de esto y motivábamos mucho al pueblo acerca de esto, acerca de que cada hogar se convirtiera en una iglesia. La primera iglesia que puede tener cualquier pastor o cualquier hombre o cualquier madre, si es que es sola, es que su casa se convierta en una iglesia. Porque en una iglesia, o sea, ¿qué podemos hacer en una iglesia si no es escuchar del Señor, orar al Señor, respetar al Señor, ser hijos de Dios dentro de nuestro hogar? Lo mismo que serlo aquí. Lo mismo que hacerlo en cualquier templo. Hemos olvidado mucho de que nuestra primera iglesia es nuestro hogar.
Le hemos entregado la educación de nuestros hijos y de nuestros jóvenes, o el consejo sabio, a los pastores, a los ministros, a los consejeros, sabiendo que nosotros mismos somos los primeros que debemos de ministrar y que debemos de enseñar la palabra de Dios y debemos de enseñar lo que es Dios, lo que es para nosotros en nuestros hogares. Hemos olvidado mucho eso. Y ellos no. La iglesia primitiva comenzaban, ellos hacían las reuniones por las casas y dice que compartían el pan con humildad y sencillez de corazón. Que el Señor nos ayude a nosotros a reconocer como miembros de la iglesia de que debemos de volver a mantener esa unidad, a mantener en nuestro hogar ese sentimiento de que verdaderamente nosotros formamos parte de la iglesia de Cristo. La dignidad que nosotros sentimos de ser parte de la iglesia de Cristo. Hay gente que se siente orgullosa porque, yo no digo aquí porque ninguno pertenece, pero sí he oído gente que dice que le hubiera gustado nacer en Europa, otros nacer en Estados Unidos. Por ahí una vez encontré un muchacho que dijo que le hubiera gustado nacer en Japón. Nadie dijo que en Costa Rica. Pero qué bueno que nosotros, en lugar de pertenecer a una ciudadanía terrenal, pertenecemos a una ciudadanía celestial. Usted, hermano, usted y yo, allá nos veremos en una ciudad muy diferente, a un pueblo muy diferente al que estamos viviendo aquí. Esa es la promesa que el Señor nos tiene.